A 3 días de la Navidad, mis padres enviaron un mensaje al grupo familiar, que Paloma no venga a nuestra fiesta. Mis hermanos, e incluso mi tía, reaccionaron con un pulgar arriba. Yo respondí, perfecto. A mí tampoco me volverán a ver. Soy Paloma, tengo 34 años, y la Navidad siempre ha sido lo mío. Durante una década, fui yo quien organizaba, cocinaba y reunía a todos. Pero este año, 3 días antes de Navidad, mi teléfono vibró con un mensaje de grupo de mis padres: creemos que sería mejor que Paloma no viniera este año. Lo que me destrozó no fue solo el mensaje, sino ver cómo mis hermanos, e incluso mi tía, añadían reacciones de pulgar arriba. Con manos temblorosas, escribí de vuelta: perfecto. A mí tampoco me volverán a ver. Déjenme saber desde dónde me están viendo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse, y quédense conmigo mientras comparto qué me llevó a este momento tan desgarrador, y cómo cambió mi vida para siempre. Crecer en la familia Reyes significaba entender la jerarquía desde muy temprano. Como la mayor de los 4 hijos de Héctor y Dalia Reyes, la responsabilidad recayó sobre mis hombros desde que apenas alcanzaba la encimera de la cocina. Mis hermanos, Javier y Tomás, junto con mi hermana, Soledad, de alguna manera, escaparon del peso de las expectativas familiares que constantemente me oprimían. Paloma se encargará se convirtió en el lema de la familia, incluso antes de que yo cumpliera los 10 años. Cuando Javier rompió el jarrón favorito de mamá a los 7 años, fui yo la cuestionada sobre por qué no lo estaba vigilando, a pesar de que yo solo tenía 9. Cuando Soledad necesitaba ayuda con la tarea, mis padres la dirigían hacia mí en lugar de ayudarla a ellos mismos, incluso cuando yo tenía mis propias tareas pendientes. Tomás, el pequeño de la familia, apenas supo lo que significaba la responsabilidad hasta que estuvo en la universidad. Eres la mayor, Paloma. Así es como funciona, solía decir mi padre cada vez que señalaba el desequilibrio. Su tono siempre sugería que debería estar orgullosa de esta carga, en lugar de cuestionarla. Esta dinámica me siguió hasta la edad adulta, mientras construía mi carrera como organizadora de eventos en Chicago. No se me escapaba la ironía de haber elegido una profesión que reflejaba mi rol familiar. Coordinaba complicados eventos corporativos de día y orquestaba reuniones familiares de noche. Mi apartamento, un acogedor piso de 2 habitaciones en Lincoln Park, se convirtió en el centro de mando para cada festividad. Paloma es tan buena en estas cosas, presumía mi madre ante sus amigas. Ella sabe exactamente cómo hacer que todo sea especial. Lo que nunca mencionaba era cómo yo financiaba la mayoría de estos eventos de mi propio bolsillo. A pesar de que todos mis hermanos tenían trabajos bien remunerados, Javier trabajaba como ingeniero de software, Soledad como ejecutiva de marketing y Tomás en consultoría financiera. De alguna manera, la carga financiera de las celebraciones familiares siempre recaía principalmente en mí. Hace 10 años, cuando nuestra abuela falleció, di un paso al frente para mantener nuestra tradición familiar navideña. La abuela Reyes siempre había organizado elaboradas reuniones de Navidad en su espaciosa casa de los suburbios, con galletas decoradas a mano, calcetines personalizados y su famosa cena de pavó con todos los acompañamientos. Cuando murió, hubo una expectativa tácita de que yo simplemente heredaría este papel. Eres la única que podría hacerlo como la abuela, dijo mi madre, sellando mi destino de manera efectiva. Quería honrar la memoria de mi abuela, así que asumí el desafío con genuino entusiasmo. Inicialmente, recreé sus recetas, mantuve sus tradiciones e incluso comencé algunas nuevas. Los primeros años fueron agotadores, pero gratificantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el resentimiento de mis hermanos creció inexplicablemente. En lugar de apreciar mis esfuerzos, parecían encontrar defectos en todo lo que hacía. Si hacía el pavó de la abuela exactamente a su manera, Javier comentaba que estaba demasiado seco. Si intentaba mejorar la receta, Soledad preguntaba por qué estaba cambiando la tradición. Tomás rara vez ofrecía alguna opinión hasta después del hecho, cuando mencionaba casualmente a otros que algo no había estado del todo bien en la fiesta. El relleno no es como lo hace mamá, se quejó Soledad la Navidad pasada, a pesar de que yo había seguido la receta de nuestra madre al pie de la letra, e incluso la llamé 2 veces durante la preparación para confirmar los detalles. Los adornos del árbol no están bien colocados, añadió Javier, aunque no había movido un dedo para ayudar a decorar. Mientras tanto, mis contribuciones se expandían año tras año. No solo era la anfitriona, sino que también compraba la mayoría de los regalos, las decoraciones y la comida.
Pasaba semanas planificando menús, acomodando las preferencias y restricciones dietéticas de todos. Soledad, de repente, se volvió libre de gluten hace 3 años. Javier desarrolló una sensibilidad a ciertas especias, y la esposa de Tomás era vegetariana. Ajusté todo en consecuencia, sin quejarme. Las contribuciones de mis hermanos seguían siendo mínimas. Soledad podía traer un postre comprado en la tienda. Javier solía suministrar algo de vino, que en su mayoría se bebía él mismo, y Tomás llegaba con las manos vacías, con promesas de ayudar a limpiar que nunca se materializaban. A pesar del creciente desequilibrio, mis padres se ponían constantemente del lado de mis hermanos en cualquier desacuerdo. Cuando sugerí amablemente un enfoque de potluck, donde cada uno trajera un plato, hace 2 años, mi padre actuó como si hubiera propuesto cancelar la Navidad por completo. Así no es como hacemos las cosas, dijo con firmeza. Eres tan buena organizándolo todo. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Lo que no se dieron cuenta fue que no estaba funcionando para mí. Cada año, agotaba mis ahorros y usaba mis días de vacaciones para crear una Navidad familiar perfecta, mientras mis hermanos simplemente aparecían, criticaban y se iban. El punto de quiebre debería haber sido el último día de Acción de Gracias, pero mi profundo sentido del deber familiar me mantuvo atrapada en el patrón. Había preparado una comida impresionante después de trabajar semanas de 60 horas en un importante evento corporativo. La mesa estaba hermosa, la comida deliciosa, e incluso me las había arreglado para incorporar fotos familiares en unos marcadores de sitio únicos que me llevaron horas crear. El pavo está un poco pasado de cocción, fue el primer comentario de mi hermana al sentarse. A estas patatas les vendría bien más mantequilla, añadió mi hermano Javier sin levantar la vista de su teléfono. Mi madre simplemente suspiró y dijo, bueno, no todas podemos ser cocineras perfectas como lo fue la abuela. Sentí la punzada familiar, pero la reprimí como siempre hacía. Más tarde esa noche, escuché a mis hermanos en la cocina. Paloma siempre tiene que complicarlo todo tanto, decía Soledad. Es como si estuviera tratando de hacernos quedar mal. Sí que le encanta hacerse la mártir, coincidió Javier. Por primera vez, sentí un destello de deseo de liberarme de este patrón, pero la idea de no cumplir mi papel me llenaba de ansiedad. ¿Quién sería yo si no fuera la cuidadora de la familia? ¿Cómo serían las fiestas sin mis esfuerzos? Las preguntas me aterrorizaban, así que las dejé a un lado y continué con la agotadora tradición. Poco sabía que este año, finalmente, me obligaría a responder esas preguntas. Septiembre trajo un ascenso significativo en Anderson Events, donde había estado trabajando durante 7 años. Me convertí en directora senior de eventos, un puesto que había trabajado incansablemente para lograr. El rol venía con mayor responsabilidad y un sueldo más alto, pero también con horas considerablemente más largas, especialmente durante la temporada navideña, cuando los eventos corporativos alcanzaban su punto álgido. Durante nuestra cena familiar de octubre, mencioné mi ascenso y la mayor carga de trabajo que traería hasta diciembre. Eso es genial, cariño, dijo mi madre con aire ausente, antes de volverse inmediatamente hacia Tomás. Ahora, cuéntales a todos sobre tu nueva casa. La conversación cambió por completo, y mi noticia fue olvidada en segundos. Más tarde, llevé a mi madre a un lado para hablar de los preparativos de Navidad. Puede que necesite más ayuda este año, le expliqué. Con el nuevo puesto, no tendré tanto tiempo para encargarme de todo. Ella me dio una palmadita en la mano con desdén. Ya lo resolverás. Siempre lo haces. Cuando intenté discutir tareas específicas que otros podrían asumir, rápidamente puso excusas para todos. Javier está finalizando un gran proyecto. Soledad tiene que pensar en los niños. Tomás y Marisol acaban de comprar la casa nueva. Todos están ocupados, Paloma. La implicación era clara, mi apretada agenda no merecía la misma consideración que la de mis hermanos. Una semana después, llamé directamente a Javier, esperando una conversación más productiva. Necesito tu ayuda con la Navidad este año, le dije sin rodeos. No puedo encargarme de todo sola con mi nuevo horario de trabajo. ¿Qué quieres que haga exactamente?, preguntó, sonando molesto. Podrías organizar el intercambio de regalos, o tal vez encargarte de las decoraciones, sugerí. Su risa me tomó por sorpresa. No sé nada de decoraciones. Esa es tu área de especialización. Podrías aprender, le señalé.
Yo lo hice. Mira, tengo este lanzamiento de software justo antes de Navidad. Realmente no puedo añadir nada más a mi plato. ¿Por qué no lo haces más sencillo y ya? Nadie espera la perfección. Pero eso no era cierto. La perfección era exactamente lo que esperaban, solo que no a costa de ellos mismos. Mi conversación con Soledad fue aún peor. Citó a sus 3 hijos como la razón por la que no podía ayudar más, a pesar de que todos eran adolescentes que apenas necesitaban supervisión constante. Algunas de nosotras tenemos familias que cuidar, dijo, ignorando deliberadamente el hecho de que su marido, Gaspar, rara vez contribuía a la gestión de su hogar. La verdadera punzada llegó más tarde esa semana, cuando vi una publicación de Soledad en las redes sociales. No hay nada peor que la gente que asume compromisos que no puede cumplir. Si no puedes con algo, no te ofrezcas voluntario en primer lugar. ¿Manías responsabilidad? Supe de inmediato que iba dirigida a mí, aunque yo nunca me había ofrecido voluntaria para mi papel, sino que más bien me lo habían impuesto. La publicación recibió me gusta tanto de Javier como de Tomás. A principios de noviembre, descubrí algo que me dolió aún más profundamente. Mientras usaba el teléfono de Tomás para ayudarle a encontrar un correo de reserva de un restaurante, apareció una notificación de un chat grupal. El chat se titulaba Familia-P e incluía a mis padres, todos mis hermanos e incluso a mi tía Lidia. No leí los mensajes, pero la existencia del chat y su nombre me dijeron todo lo que necesitaba saber. Me estaban excluyendo activamente de las conversaciones familiares. Cuando le devolví el teléfono a Tomás, no pude evitar preguntar, ¿qué es Familia-P? Su rostro se sonrojó. Solo un chat para planificar tu regalo de Navidad. Nada importante. La mentira era tan transparente que resultaba casi ridícula. Nadie en mi familia me había dado un regalo que requiriera una planificación grupal en años. La Navidad pasada, recibí una vela aromática genérica de Javier, una tarjeta de regalo de la familia de Soledad, y nada en absoluto de Tomás, quien afirmó, tu regalo todavía está en camino. Nunca llegó. Mi tía Lidia siempre había sido una especie de comodín en la dinámica familiar. La hermana menor de mi madre, se presentaba como la pacificadora de la familia, mientras que a menudo avivaba el drama a escondidas. Se había divorciado recientemente de su tercer marido y había empezado a llamarme para pedir apoyo emocional a todas horas. Eres tan buena escuchando, Paloma, solía decir. No como tu madre. Ella nunca tuvo tiempo para los problemas de los demás. Creí que habíamos formado un vínculo genuino, especialmente después de que la ayudé a mudarse a su nuevo apartamento y le instalé todo su sistema de entretenimiento. Pasé 3 fines de semana organizando su casa mientras mis hermanos no aparecían por ninguna parte. Por eso, me sentí especialmente traicionada al ver su nombre en el chat Familia-P. Cuando la llamé para hablar de la planificación de Navidad, su tono fue sorprendentemente frío. Creo que te estás cargando con demasiado, querida, dijo. Nadie te pidió que hicieras todo esto, ¿sabes? La afirmación era tan revisionista, que me quedé momentáneamente sin palabras. Durante años, me habían pedido y esperado explícitamente que me encargara de todo. Ahora que pedía ayuda, de repente, todo había sido una elección voluntaria mía. La boda de Tomás en junio había sido otro ejemplo flagrante del doble rasero de la familia. Como organizadora de eventos, se esperaba que coordinara gran parte de su celebración de 3 días sin compensación alguna. Creé cronogramas detallados, busqué proveedores dentro de su presupuesto, diseñé la decoración de las mesas e incluso monté las bolsas de regalo la noche antes de la ceremonia, cuando su plan original fracasó. Durante la recepción, Tomás agradeció a todas las personas increíbles que hicieron posible este día, enumerando a la organizadora de bodas oficial que había hecho la mitad del trabajo que yo, a ambos grupos de padres e incluso a su compañero de cuarto de la universidad, que había hecho un brindis mediocre. Mi nombre no se mencionó ni una vez. Cuando le comenté esto a mi madre al día siguiente, pareció genuinamente perpleja. ¿Por qué necesitas reconocimiento por ayudar a tu hermano? Eso es lo que hace la familia. Sin embargo, este principio de apoyo familiar nunca parecía extenderse a la ayuda que se me ofrecía a mí. Mi novio, Mateo, había estado observando este patrón con creciente preocupación. Llevábamos 2 años saliendo y, aunque al principio intentó darles a mi familia el beneficio de la duda, su paciencia se había agotado. Te están utilizando, Paloma, dijo después de la boda de Tomás.
Te han convertido en su coordinadora de eventos, chef y sistema de apoyo emocional personal, sin dar nada a cambio. Los defendí por reflejo. Son mi familia. Es complicado. No es complicado, replicó él. Es unilateral, y te mereces algo mejor. Me animó a establecer límites más claros, un consejo que era más fácil de dar que de seguir. Cada intento de discutir el desequilibrio con mi familia era recibido con desdén o acusaciones de que estaba siendo demasiado sensible o creando drama. La gota que colmó el vaso debería haber sido mi intento de tener una conversación sincera con mi madre a principios de diciembre. La invité a almorzar a su restaurante favorito, esperé a que estuviéramos cómodamente instaladas con nuestras comidas y abordé el tema con cuidado. Mamá, siento que hay un desequilibrio en cuanto contribuye cada uno a las reuniones familiares, comencé. Me encanta hacer cosas por la familia, pero me estoy agotando tratando de encargarme de todo sola. Ella dejó el tenedor con un suspiro. Paloma, no entiendo por qué siempre estás buscando problemas. Nadie más se queja de la dinámica familiar. Quizás porque la dinámica actual beneficia a todos excepto a mí, sugerí. Su expresión se endureció. Esa es una perspectiva muy egoísta. La familia no se trata de llevar la cuenta. No se trata de llevar la cuenta, intenté explicar. Se trata de reciprocidad y respeto. Si te sientes poco apreciada, eso es algo en lo que tú tienes que trabajar internamente, dijo, terminando la conversación de manera efectiva. Conduje a casa llorando, preguntándome si yo era realmente el problema. ¿Estabas siendo egoísta por querer una relación familiar más equilibrada? ¿Estaba imaginando la discrepancia en cómo nos trataban a todos? Mateo me encontró sentada en mi coche aparcado fuera de nuestro edificio, todavía llorando. Nunca van a cambiar, le dije. Quizás soy yo la que necesita cambiar mis expectativas. Él tomó mi mano con firmeza. O quizás necesitas cambiar cuanto de ti misma le das a gente que no lo valora. Sus palabras se quedaron conmigo a medida que se acercaba la Navidad y las tensiones seguían aumentando. Poco sabía cuán proféticas resultarían ser. A pesar de las nuevas exigencias de mi trabajo y la creciente tensión familiar, me sumergí en los preparativos navideños con mi determinación habitual. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y la idea de decepcionar a mi familia todavía me aterrorizaba más que la idea de decepcionarme a mí misma. Mi ascenso a directora senior de eventos significaba coordinar 4 importantes eventos corporativos de Navidad en diciembre, cada uno con cientos de asistentes y clientes exigentes. Estaba trabajando 60 horas a la semana, como mínimo, a menudo llegando a casa mucho después de las 9 de la noche, solo para quedarme despierta hasta pasada la medianoche, pidiendo regalos por internet, planificando menús y creando mi hoja de cálculo anual de planificación navideña. Pareces agotada, comentó mi asistente, Zoraida, después de sorprenderme bostezando durante nuestra reunión matutina. La cuenta de Anderson no vale tu salud. Estoy bien, insistí. Solo intento equilibrar el trabajo con los preparativos de las fiestas. Déjame adivinar, dijo con complicidad. Estás organizando la Navidad para toda tu familia otra vez. Asentí, y ella negó con la cabeza. Uno de estos días, van a tener que apreciar lo que tienen en ti. Comprar los regalos agotó tanto mi energía como mi cuenta bancaria. A pesar de mi ajustado presupuesto, después de haber ayudado a Tomás con importantes gastos de la boda a principios de año, aún así compré regalos bien pensados para todos. Para mi padre, una rara primera edición de la obra de su autor favorito que había localizado a través de un coleccionista. Para mi madre, un álbum de fotos personalizado que organizaba cronológicamente fotos familiares de los últimos 30 años. Para Javier, los auriculares inalámbricos de alta gama que había estado mencionando. Para Soledad y su familia, calcetines personalizados y una escapada de fin de semana a una estación de esquí cercana. Para Tomás y su nueva esposa, un juego de servicio hecho a mano por un artesano cuyo trabajo habían admirado en una feria de artesanía a la que habíamos asistido juntos. A cambio, esperaba el habitual surtido de regalos impersonales de última hora, si es que había algo. El año pasado, mi padre me había dado una tarjeta de regalo para una tienda en la que nunca compraba, mientras que mi madre me había vuelto a regalar una bufanda que yo le había dado 2 navidades antes. Siguiendo la tradición familiar, también hice decoraciones caseras para las casas de todos. Mi abuela había iniciado esta práctica, creando adornos personalizados para cada miembro de la familia cada año.
Después de su fallecimiento, yo continué la tradición, pasando los fines de semana de noviembre y principios de diciembre elaborando piezas únicas para todos. Este año, diseñé globos de nieve en miniatura que contenían pequeñas réplicas de momentos significativos del año de cada persona. A mediados de diciembre, el estrés combinado del trabajo y las obligaciones familiares comenzó a manifestarse físicamente. Desarrollé dolores de cabeza persistentes. Mi piel tuvo un brote por primera vez desde la universidad, y me sorprendí apretando los dientes con tanta fuerza que me rompí una muela y necesité una cita dental de emergencia. Esto está relacionado con el estrés, me informó mi dentista. ¿Está bajo una presión inusual últimamente? Me reí hasta que me di cuenta de que hablaba en serio. Solo el caos habitual de las fiestas, dije, restando importancia a la situación como siempre. El punto de quiebre en el trabajo llegó durante los preparativos finales para la gala de Navidad de Anderson, el evento más grande de nuestro cliente de la temporada. Estaba revisando la distribución de los asientos con mi colega Yesenia, cuando de repente no pude concentrarme en el plano que tenía delante. Los nombres y las mesas se volvieron borrosos y, sin previo aviso, rompí a llorar. Yesenia me llevó inmediatamente a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. Paloma, ¿qué está pasando? Esto no es propio de ti. Entre sollozos, toda la historia salió a la luz, los años de desequilibrio familiar, las crecientes críticas, la completa falta de aprecio, el chat grupal excluyente y la creciente presión de las fiestas. Simplemente ya no puedo más, concluí. Pero no sé cómo parar. Yesenia escuchó con creciente horror. Paloma, este no es un comportamiento familiar normal. Se están aprovechando de ti de una manera muy grave. Son mi familia, dije automáticamente. Ser familia no le da a la gente el derecho a tratarte como su sirvienta personal, replicó ella. Mi familia también me vuelve loca de vez en cuando. Pero todos contribuimos. Lo que describes suena a que te han estado utilizando durante años. Su perspectiva externa hizo que la situación apareciera de repente con una claridad cruda. ¿Era posible que hubiera normalizado un comportamiento profundamente disfuncional porque se había desarrollado gradualmente a lo largo de los años? ¿Qué debería hacer?, pregunté, genuinamente insegura. Diles directamente que necesitas más aprecio y ayuda, aconsejó Yesenia. Sé específica sobre lo que necesitas de cada persona. Si se preocupan por ti, darán un paso al frente. Su consejo parecía razonable. Así que esa noche, solicité una videollamada familiar para discutir los arreglos de Navidad. Todos parecían molestos por la interrupción de sus horarios, pero aceptaron a regañadientes. He estado pensando en la Navidad, comencé una vez que todos estuvieron conectados. Con mi nuevo puesto, necesito más ayuda este año. Me gustaría que cada uno de ustedes se responsabilizara de ciertos aspectos de nuestra reunión. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué estás pidiendo exactamente?, dijo finalmente mi padre. Expuse solicitudes específicas, mis padres podrían encargarse de los preparativos de la cena principal en su cocina, Javier podría gestionar las bebidas y la música, Soledad y su familia podrían supervisar las decoraciones y actividades para los primos más jóvenes, Tomás y su esposa podrían coordinar el intercambio de regalos y ayudar con la limpieza. Eso parece innecesariamente complicado, dijo mi madre. Las cosas funcionan bien como están. No funcionan bien para mí, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Me estoy agotando tratando de crear fiestas perfectas mientras trabajo a tiempo completo. Nadie te pidió que hicieras todo perfecto, dijo Soledad. Esa es tu elección. Siempre has insistido en controlar cada detalle, añadió Javier. Y ahora te quejas de ello. He asumido la responsabilidad porque nadie más lo hacía, señalé. Simplemente estoy pidiendo más equilibrio. Estás siendo dramática, dijo Tomás con desdén. Se supone que la Navidad es alegre, no una lista de tareas para repartir. Fácil de decir cuando tú no estás en la lista de tareas en absoluto, respondí. Mi padre se aclaró la garganta. Paloma, si vas a traer esta actitud negativa a la Navidad, tal vez deberías considerar no venir este año. Podemos arreglárnoslas sin el drama. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Después de todo lo que había contribuido a lo largo de los años, ahora yo era el problema a eliminar, en lugar de la persona a apoyar. No creo que eso sea lo que Paloma quiere decir, intervino Mateo,
que había escuchado la conversación desde cerca. Solo está pidiendo un poco de consideración. Este es un asunto familiar, dijo mi madre con frialdad. Sin ofender, Mateo. La llamada terminó poco después, sin nada resuelto y con las tensiones más altas que nunca. Más tarde esa noche, recibí múltiples mensajes de texto individuales de miembros de la familia expresando su decepción por mi actitud y egoísmo. La confrontación final llegó la noche antes del fatídico mensaje de grupo. Soledad llamó para hablar de los planes de la cena de Navidad, exigiendo específicamente que hiciera pavo y jamón este año porque su hijo mayor de repente decidió que no le gustaba el pavo. No puedo hacer ambos, le expliqué. No tengo el tiempo ni el espacio en el horno. Es solo un plato más, insistió. Siempre haces una comida tan maravillosa. Ya estoy haciendo 12 platos diferentes, le recordé. Si Diego quiere jamón, eres bienvenida a traer uno. Sabes que no se me da bien cocinar jamón, se quejó. Podrías aprender, repetí las palabras que le había dicho a Javier semanas antes. Yo lo hice. ¿Por qué estás siendo tan difícil? ¿Es Navidad? Exacto. También es Navidad para mí, Soledad. No solo para todos los demás. Me colgó, y recibí un mensaje de mi madre minutos después. Soledad está molesta. ¿Por qué no puedes hacer el jamón y ya? La familia significa ceder. No respondí, demasiado agotada para señalar que parecía que yo era la única de la que se esperaba que cediera. En su lugar, me fui a la cama temprano, esperando que una buena noche de sueño me diera algo de perspectiva. No tenía ni idea de que la mañana siguiente traería el mensaje que finalmente rompería el patrón para siempre. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 6, revisé los correos del trabajo mientras preparaba café y estaba a punto de meterme en la ducha cuando mi teléfono sonó con una notificación de mensaje de grupo. Al ver que era de mi padre para el grupo familiar, no el chat secreto familia-p, sino el oficial que me incluía, lo abrí sin pensarlo mucho. El mensaje me miraba fijamente. Después de hablarlo con todos, creemos que sería mejor que Paloma no venga a la Navidad este año. Sus constantes quejas y exigencias están creando tensión, y todos queremos unas fiestas en paz. Podemos intercambiar regalos después de Año Nuevo. La taza de café se me resbaló de la mano, haciéndose añicos contra el suelo de la cocina. Apenas me di cuenta mientras veía, en tiempo real, cómo aparecían las respuestas debajo del mensaje. Javier añadió un pulgar arriba. Soledad añadió un pulgar arriba, totalmente de acuerdo. Solo necesitamos positividad. Tomás añadió un pulgar arriba, probablemente sea lo mejor. Luego vino la traición más inesperada. Mi tía Lidia, a quien había ayudado durante fines de semana después de su divorcio, quien me llamaba su roca y sobrina favorita, añadió su respuesta: será más relajado sin el drama. Lo siento, Paloma, pero a veces se necesita un descanso. Mi madre, de manera conspicua, no añadió nada, lo que de alguna manera dolió más que si hubiera estado de acuerdo abiertamente. Su silencio era aprobación suficiente. La sensación física fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Mi pecho se contrajo dolorosamente, mi visión se redujo a la pantalla del teléfono y un extraño zumbido llenó mis oídos. Sentía calor y frío al mismo tiempo, y mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono. 10 años de Navidades, miles de dólares gastados, incontables horas planificando, cocinando, decorando, organizando. Todas las veces que había reprimido mis sentimientos para mantener la paz. Todas las veces que había sacrificado mis propias necesidades por las de ellos. Todo borrado con un solo mensaje de texto y 5 reacciones de pulgar arriba. Me quedé helada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, con una extraña calma que proviene de la claridad absoluta, escribí mi respuesta: perfecto. A mí tampoco me volverán a ver. Feliz Navidad. Pulsé enviar antes de poder reconsiderarlo, y luego apagué inmediatamente mi teléfono. El silencio que siguió fue a la vez aterrador y extrañamente pacífico. Por primera vez en años, no estaba luchando por arreglar una situación familiar. No quedaba nada que arreglar. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, rodeada de cerámica rota y café enfriándose, antes de que Mateo me encontrara. Se había quedado durmiendo, ya que había trabajado hasta tarde la noche anterior.
Su expresión pasó de la confusión somnolienta a la alarma al contemplar la escena. Paloma, ¿qué ha pasado? ¿Estás herida? Le entregué mi teléfono en silencio después de volver a encenderlo. Leyó el intercambio, su rostro oscureciéndose con cada mensaje. Esos egocéntricos, desagradecidos, comenzó, pero se detuvo al ver mi cara. Ven aquí, dijo en su lugar, atrayéndome en un fuerte abrazo. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas, grandes sollozos convulsivos que parecían surgir de las profundidades de mi alma. Lloré por la niña que siempre había intentado con tanto esfuerzo ser lo suficientemente buena, por la mujer que lo había dado todo y no había recibido nada a cambio, por todas las fiestas pasadas agotándome por personas que ni siquiera se molestaban en decir gracias. No te merecen, susurró Mateo con fiereza en mi cabello. Nunca lo han hecho. Nos quedamos así hasta que mis piernas cedieron, y él me guió hasta el sofá. A medida que el shock inicial comenzaba a desvanecerse, mi teléfono empezó a sonar. Miré y vi el nombre de mi madre en la pantalla. No tienes que contestar, dijo Mateo. Me quedé mirando el teléfono hasta que dejó de sonar, y luego observé cómo empezaban a aparecer las notificaciones de mensajes de texto. Madre, Paloma, no seas infantil. Solo pensamos que todos necesitamos un descanso. Padre, no hay necesidad de declaraciones dramáticas. Estamos hablando de una reunión de Navidad, no para siempre. Soledad, ¿en serio? ¿Estás amenazando con cortar lazos con toda la familia porque no puedes manejar una crítica? Me sentí extrañamente distante mientras leía sus mensajes. Eran tan predecibles, tan consistentemente ajenos al punto que casi parecían caricaturas en lugar de personas reales. La verdadera sorpresa llegó aproximadamente una hora después, cuando comenzaron a surgir las preocupaciones prácticas. Javier, entonces, ¿sigues haciendo el pavó, o deberíamos pedir algo? Soledad, ¿y qué hay de los regalos que ya compraste para los niños? Se van a decepcionar. Tomás, todavía tienes la caja de adornos familiares del año pasado. Necesitamos esas decoraciones. Ni un solo mensaje contenía una disculpa. Ninguno reconocía el daño que habían causado. Sus únicas preocupaciones eran prácticas: ¿quién cocinaría su comida? ¿Quién proporcionaría sus regalos? ¿Quién crearía su Navidad perfecta? Ahora de verdad piensan que vas a seguir proporcionando todo mientras aceptas amablemente que te desinviten, dijo Mateo con incredulidad. Ni siquiera ven lo que han hecho. La revelación fue a la vez dolorosa y liberadora. Realmente no me veían como una persona con sentimientos, solo como una función a utilizar. Y por primera vez en mi vida adulta, decidí que había terminado de cumplir esa función. Apagué mi teléfono de nuevo, llamé a mi jefe para solicitar días personales de emergencia, los primeros en 3 años, y me senté a procesar lo que acababa de suceder y lo que vendría después. El primer día después del mensaje de texto pasó en una neblina de shock y lágrimas. Nunca antes había tomado tiempo libre no planificado del trabajo, pero Yesenia cubrió mis responsabilidades sin hacer preguntas después de que llamé. Tómate todo el tiempo que necesites, me aseguró. El evento de Anderson está bajo control, y todo lo demás puede esperar. Mateo, de manera similar, reorganizó su horario para quedarse conmigo, trabajando de forma remota desde nuestro apartamento en lugar de ir a su oficina. Mantuvo una presencia protectora sin agobiar, dándome espacio para procesar mis sentimientos mientras se aseguraba de que no estuviera sola. ¿Qué quieres hacer para Navidad ahora?, preguntó amablemente mientras picoteábamos una cena para llevar que no podía saborear. La pregunta me sobresaltó. Me había centrado tanto en el rechazo de mi familia que no había considerado lo que yo quería. La Navidad siempre había sido sobre cumplir sus expectativas, nunca sobre mis propios deseos. No lo sé, admití. Nunca he tenido una Navidad en mis propios términos. La expresión de Mateo se suavizó. Entonces, quizás es hora de que la tengas. Esa noche, mientras navegaba sin rumbo por mi portátil para distraerme, me topé con anuncios de alquiler de cabañas en Wisconsin, a unas 3 horas en coche de Chicago. Un anuncio en particular me llamó la atención: una acogedora cabaña de un dormitorio en un pequeño lago, lo suficientemente aislada para tener privacidad pero lo suficientemente cerca de un pequeño pueblo para las comodidades. La foto mostraba una chimenea de piedra, una cocina pequeña pero bien equipada y ventanas panorámicas con vistas a pinos cubiertos de nieve. Sin pensarlo demasiado,
Reservé la cabaña por 3 noches, del 24 al 26 de diciembre. La decisión espontánea se sintió a la vez aterradora y estimulante. Creo que necesito estar en un lugar completamente diferente esta Navidad, le dije a Mateo, mostrándole la confirmación de la reserva. Parece perfecta, asintió. ¿Debería reservar algo cerca, o preferirías estar sola? El hecho de que preguntara en lugar de asumir me conmovió profundamente. Me gustaría que vinieras conmigo, si estás dispuesto a pasar la Navidad lejos de tu familia. Mis padres están en Florida este año de todos modos, dijo. Y, sinceramente, no hay lugar en el que preferiría estar que contigo ahora mismo. Al segundo día, volví a encender mi teléfono y encontré más de 40 llamadas perdidas y casi 100 mensajes de texto. La mayoría eran de miembros de la familia, alternando entre chantajes emocionales, preguntas prácticas sobre los arreglos de Navidad y exigencias cada vez más airadas de que dejara de ser infantil y respondiera. Los revisé con un extraño desapego, como si leyera sobre el drama familiar de otra persona. Un mensaje de mi tía Lidia me llamó la atención: tu madre está desesperada tratando de resolver la cena de Navidad. Al menos dinos si ya has comprado los ingredientes que podríamos usar. El descaro era casi impresionante. Me habían desinvitado de la Navidad y ahora esperaban que les proporcionara comida, decoraciones y orientación sobre cómo manejar las fiestas sin mí. La revelación cimentó mi decisión de romper por completo. Cuando estaba a punto de apagar mi teléfono de nuevo, sonó con un número que no reconocí. Normalmente, dejaría que las llamadas desconocidas fueran al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Paloma, soy Yesenia del trabajo. Te llamo desde mi teléfono personal. ¿Está todo bien con el evento de Anderson?, pregunté de inmediato, las preocupaciones laborales superando momentáneamente las personales. Todo está bien en el trabajo, me aseguró. Te llamo como tu amiga. ¿Cómo lo llevas? Su genuina preocupación rompió la coraza de insensibilidad que había estado cultivando. No muy bien, admití, pero estoy resolviendo las cosas. A Antonio y a mí nos gustaría pasar esta noche si te parece bien. Nada elaborado, solo vino y apoyo moral. Antonio era el director creativo de nuestra empresa y el novio de Yesenia. Aunque no éramos amigos cercanos fuera del trabajo, siempre había sido amable y solidario. No tienen que hacer eso, comencé. Queremos hacerlo, interrumpió Yesenia, a menos que prefieras estar sola, lo cual es completamente comprensible. La oferta de amistad simple y sin expectativas se sintió como un salvavidas. En realidad, eso sería agradable. Gracias. Llegaron esa noche con 2 botellas de vino, una tabla de embutidos enorme de mi charcutería favorita y una caja de pasteles de la panadería francesa cerca de nuestra oficina. Comida reconfortante, explicó Yesenia, colocando todo en mi mesa de centro. Remedio universal para el drama familiar. Mientras nos acomodábamos en mi sala de estar, la conversación fluyó naturalmente hacia lo que había sucedido. Por primera vez, compartí el alcance completo del comportamiento de mi familia a lo largo de los años, las expectativas constantes, las críticas, el dar unilateral, los menosprecios sutiles y no tan sutiles. Una vez que empecé a hablar, pareció que no podía parar, años de sentimientos reprimidos saliendo en un torrente de palabras. Yesenia y Antonio escucharon sin interrupción, sus expresiones cambiando entre incredulidad, ira y compasión. Paloma, dijo finalmente Antonio, lo que estás describiendo no es tensión familiar normal. Es abuso emocional. La palabra abuso me hizo estremecer. Eso parece extremo. No son malas personas. Simplemente te dan por sentada, sugirió Yesenia, ignoran tus sentimientos, te excluyen de las conversaciones familiares mientras esperan que te encargues de todas las responsabilidades familiares, y te desinvitan de la Navidad cuando pides una consideración básica. Dicho de manera tan clara, era difícil defender su comportamiento. A veces normalizamos dinámicas disfuncionales porque se desarrollan gradualmente, dijo Antonio con delicadeza. Pero desde una perspectiva externa, no es así como las familias que se aman se tratan entre sí. Su validación fue a la vez dolorosa y sanadora. Durante años, me había cuestionado si estaba siendo demasiado sensible o exigente. Escuchar a amigos objetivos confirmar que el comportamiento de mi familia era genuinamente problemático me quitó un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Yesenia.
Les conté sobre el alquiler de la cabaña y mi decisión de pasar la Navidad lejos de las expectativas familiares por primera vez en mi vida adulta. Eso suena exactamente a lo que necesitas, aprobó ella. Una ruptura limpia para averiguar qué es lo que realmente quieres de estas relaciones en el futuro. Si es que quieres algo, añadió Antonio. Sus palabras me impactaron. Hasta ese momento, no había considerado la posibilidad de reducir permanentemente el contacto con mi familia. La idea era a la vez aterradora y liberadora. En la mañana del tercer día antes de Navidad, comencé a empacar para nuestra escapada a la cabaña. Mientras clasificaba la ropa, me encontré con la gran caja de almacenamiento en el armario de mi habitación de invitados que contenía todos los regalos de Navidad que ya había comprado para mi familia. La visión de la caja desencadenó una nueva ola de dolor. Había pasado semanas seleccionando regalos bien pensados para personas que ni siquiera se molestaban en apreciar mi presencia, y mucho menos mis regalos. Después de un momento de consideración, tomé otra decisión impulsiva. Llamé a un refugio familiar local y pregunté si aceptaban donaciones de regalos. Por supuesto que sí, me dijo la coordinadora de voluntarios. Muchas de nuestras familias tienen dificultades para proporcionar regalos de Navidad a sus hijos. 2 horas después, Mateo y yo entregamos toda la caja de regalos envueltos al refugio. Había quitado las etiquetas con los nombres originales y las había reemplazado por otras genéricas, para una mamá especial, para un adolescente al que le encanta la música, para un papá que disfruta de la lectura. Estos son regalos preciosos, dijo la coordinadora, examinando los paquetes cuidadosamente envueltos. Traerán mucha alegría a nuestras familias. Por primera vez desde que recibí el devastador mensaje de texto, sentí una genuina sensación de calidez. Mis regalos irían a personas que realmente los apreciarían, en lugar de aquellos que los daban por sentado. Mientras cargábamos el coche para nuestro viaje a la mañana siguiente, mi teléfono sonó con el número de mi padre. Después de un momento de vacilación, contesté, poniéndolo en altavoz para que Mateo pudiera escuchar. Paloma, esto ha ido demasiado lejos, dijo mi padre sin preámbulos. Tu madre está muy disgustada, y necesitamos saber qué pasa con la cena de Navidad. No voy a proporcionar la cena de Navidad, dije con calma. Según su petición, no voy a aparecer, lo que significa que tampoco lo hará mi comida, mis decoraciones ni mis habilidades de organización. No seas ridícula, balbuceó. Solo queríamos decir que no debías asistir a la reunión, no que no debías encargarte de los preparativos como de costumbre. Lo absurdo de su declaración fue tan profundo que de hecho me reí. Papá, ¿te escuchas a ti mismo? Me desinvitaste de la Navidad pero aún esperas que cocine, decore y coordine todo. Pensábamos que serías más madura al respecto, dijo, con tono de desaprobación. La familia es lo primero, Paloma. Exacto, estuve de acuerdo. Y por primera vez, me estoy poniendo a mí misma primero, porque yo también soy familia. Adiós, papá. Terminé la llamada y apagué mi teléfono de nuevo, esta vez con una sensación de finalidad. Mientras Mateo y yo nos alejábamos de Chicago a la mañana siguiente, en Nochebuena, sentí que estaba dejando atrás algo más que la ciudad. Estaba dejando atrás toda una vida de expectativas desequilibradas y entregas no correspondidas. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, sentía que podría llevar a un lugar al que realmente quería ir. Despertar en la cabaña en la mañana de Navidad fue surrealista. Por primera vez en una década, no estaba levantada antes del amanecer, preparando un desayuno masivo, coordinando la apertura de regalos o rociando un pavo. En su lugar, yacía en una cama cómoda, viendo los copos de nieve pasar junto a las ventanas escarchadas, sin absolutamente nada que tuviera que hacer. La sensación inicial fue de desorientación, casi de ansiedad. Mi cuerpo parecía estar esperando que el estrés familiar se activara, la lista de tareas que necesitaban atención inmediata. Cuando tal presión no se materializó, experimenté una extraña sensación de flotación, como si hubiera estado preparándome para una fuerza que de repente desapareció. «Feliz Navidad», dijo Mateo, entregándome una taza de café humeante mientras finalmente salía del dormitorio. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en meses», admití. No me di cuenta de lo físicamente agotada que estaba hasta que realmente descansé. Él sonrió, luciendo satisfecho consigo mismo. «Tengo una pequeña sorpresa para ti. Nada elaborado, pero quería que hoy se sintiera especial».
Me llevó a la sala principal de la cabaña, donde había organizado una modesta pero encantadora mañana de Navidad. Un pequeño árbol de sobremesa se encontraba en la mesa de centro, decorado con piñas y cintas que debió haber traído en secreto en su equipaje. Una pequeña pila de regalos envueltos esperaba cerca, junto con un plato de pasteles de la panadería local del pueblo. «¿Cuándo hiciste todo esto?», pregunté, genuinamente conmovida por el simple gesto. «Me escapé mientras todavía dormías», explicó. La panadería del pueblo abre temprano, incluso en Navidad, y había empacado el mini árbol y las decoraciones antes de irnos. Lo que más me impactó fue la consideración detrás del gesto. Mateo no había intentado recrear una elaborada celebración navideña ni presionarme a una festividad forzada. En su lugar, había creado un reconocimiento suave y de baja presión del día, que no requería nada de mí más que disfrutarlo. «Esto es perfecto», dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez eran diferentes. «Gracias». Pasamos la mañana en cómoda compañía, abriendo los pocos regalos que habíamos traído el uno para el otro, disfrutando de los pasteles y viendo la nieve seguir cayendo afuera. Sin un horario elaborado, sin una representación de tradiciones, sin estrés sobre si todos los demás estaban teniendo la experiencia perfecta. Alrededor del mediodía, decidí encender brevemente mi teléfono, más por curiosidad que por algún deseo de reconectar con mi familia. El aluvión de notificaciones fue inmediato y abrumador, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto, la mayoría expresando alguna combinación de ira, chantaje emocional y preocupaciones prácticas sobre los arreglos de las fiestas. Un mensaje se destacó de los demás. Era de Tiana Vega, mi amiga de la infancia que se había mudado a Seattle hacía años. Manteníamos un contacto esporádico, pero no habíamos hablado en varios meses. «Paloma, acabo de enterarme de lo que pasó con tu familia por Soledad. Me llamó para quejarse de ti. Típico. Por favor, llámame cuando puedas. Tengo algunas cosas que creo que deberías escuchar». Curiosa, salí al porche cubierto de la cabaña y la llamé. «Paloma, gracias a Dios», respondió de inmediato. «¿Estás bien?». Soledad hizo que sonara como si hubieras tenido una especie de crisis nerviosa. «En realidad, estoy sorprendentemente bien», dije, dándome cuenta de que era verdad. «¿Qué te dijo Soledad exactamente?». La risa de Tiana no tenía humor. «Oh, la típica versión de Soledad. Que de repente te volviste exigente y difícil con la Navidad, te negaste a ayudar con nada y luego anunciaste dramáticamente que ibas a cortar lazos con la familia para siempre. Sabía que tenía que haber algo más en esa historia». Le di la versión abreviada de lo que había sucedido, terminando con el mensaje de grupo y mi decisión de escaparme para las fiestas. «Primero, lamento mucho que te hayan tratado de esa manera», dijo cuando terminé. «Pero, sinceramente, no me sorprende». Su comentario me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Paloma, he visto cómo te trata tu familia durante 20 años», explicó. «Siempre se han aprovechado de tu generosidad y tu sentido de la responsabilidad. ¿Recuerdas en la secundaria cuando tus padres te hicieron cancelar tus planes para el baile de graduación para cuidar a Soledad y los chicos mientras ellos se iban de crucero? ¿O en la universidad cuando te presionaron para que volvieras a casa cada 2 fines de semana para ayudar con las renovaciones del hogar mientras tus hermanos estaban demasiado ocupados con las actividades escolares?». Mientras hablaba, resurgieron recuerdos de innumerables casos en los que mis necesidades habían sido consideradas menos importantes que las de los demás. «¿Por qué nunca dijiste nada?», pregunté. «Lo hice, un par de veces en la secundaria», me recordó. «Siempre los defendías». Después de un tiempo, parecía que señalarlo solo te hacía sentir peor sin cambiar nada. No sabía cómo ayudar. Sus palabras resonaron con una dolorosa verdad. Había pasado años racionalizando el comportamiento de mi familia, poniendo excusas, asumiendo la responsabilidad de dinámicas que no eran mi culpa. «Creo que, en algún nivel, siempre supe que era desequilibrado», admití. Pero reconocer eso significaba enfrentar la posibilidad de que simplemente no se preocupan por mí de la misma manera que yo me preocupo por ellos. «O se preocupan a su manera, pero te dan completamente por sentada», sugirió Tiana. «De cualquier manera, te mereces algo mejor, Paloma. Siempre te lo has merecido». Después de colgar, me senté en el porche, viendo la nieve, procesando nuestra conversación.
Era como ver mi vida a través de una lente diferente, viendo patrones que había estado demasiado cerca para reconocer. Más tarde esa tarde, la curiosidad pudo más que yo, y revisé brevemente las redes sociales. Mis hermanos habían publicado sobre su celebración navideña. Soledad había compartido fotos de una cena claramente comprada en la tienda con la leyenda, creando magia navideña de último minuto. A veces, la simplicidad es lo mejor. La familia es lo primero. Javier publicó una foto de una sala de estar escasamente decorada. La Navidad no se trata de la perfección, se trata de estar juntos. Tomás no compartió nada sobre la reunión familiar, pero había publicado una vaga cita inspiradora: a veces tienes que dejar ir a las personas tóxicas, incluso si son familia. Los límites son sanos. La ironía de que él usara ese hashtag no se me escapó. Lo que más me impactó de sus publicaciones fue la tensión obvia que se traslucía a través de sus intentos de positividad. La cena parecía caótica y poco apetitosa, las decoraciones descuidadas, la atmósfera claramente tensa. Sin mí para encargarme de todo, estaban luchando por crear incluso una reunión festiva básica. Sin embargo, ninguno de ellos se había puesto en contacto con una disculpa genuina o un reconocimiento de cómo me habían herido. Los mensajes de texto continuaban siendo demandas de información o ayuda, acusaciones de arruinar la Navidad o intentos de hacerme sentir culpable para que respondiera. Mientras navegaba por el drama familiar que se desarrollaba en las redes sociales, recibí un mensaje inesperado de Raquel, mi prima e hija de la tía Lidia. A los 22 años, era significativamente más joven que yo, y nunca habíamos sido particularmente cercanas, aunque siempre había intentado ser amable con ella en las reuniones familiares. Paloma, solo quería decirte que creo que lo que te hicieron estuvo muy mal. Mamá no quiso contarme toda la historia, pero vi el chat grupal, y fue cruel. Siempre has hecho que la Navidad sea especial para todos, y no tenían derecho a tratarte de esa manera. Espero que estés bien. Su mensaje, la primera expresión genuina de apoyo de alguien en mi familia extendida, me hizo llorar de nuevo. Le envié un breve pero sincero agradecimiento, prometiendo hablar más cuando regresara a Chicago. A medida que la luz de la tarde se desvanecía, Mateo y yo nos abrigamos y salimos a caminar por el paisaje nevado que rodeaba la cabaña. El bosque estaba inquietantemente silencioso, la nieve amortiguando todo sonido excepto el suave crujido bajo nuestras botas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mateo mientras nos deteníamos junto al lago helado. En que tengo que tomar decisiones cuando regresemos, dije. Sobre qué tipo de relación quiero con mi familia en el futuro, si es que quiero alguna. Decidas lo que decidas, estoy contigo, me aseguró, apretando mi mano a través de los gruesos guantes. En ese momento, de pie en la nieve prístina con alguien que me apoyaba genuinamente, sentí una claridad que había estado buscando toda mi vida adulta. Había pasado años tratando de ganar el amor y la aprobación de personas que eran incapaces de darlos libremente. Me había agotado tratando de crear experiencias familiares perfectas para personas que ni siquiera podían mostrar una consideración básica por mis sentimientos. Creo que esta es la última Navidad que pasaré tratando de cumplir expectativas imposibles, dije. ¿Cómo será la próxima Navidad?, preguntó. Sonreí, genuinamente emocionada por la posibilidad. No tengo ni idea. Pero por primera vez, será mi elección. Mientras caminábamos de regreso a la cabaña, me sentía más ligera con cada paso, como si me despojara del peso de las obligaciones y expectativas que había llevado durante tanto tiempo. El camino por delante era incierto, pero era mío para elegir. Regresar a Chicago después de Año Nuevo fue como volver a un lugar familiar siendo una persona diferente. La ciudad era la misma, mi apartamento no había cambiado, pero yo me movía por estos espacios con una nueva perspectiva que lo transformaba todo. La primera prueba de mi resolución llegó cuando finalmente volví a encender mi teléfono de forma permanente. La acumulación de mensajes era abrumadora, cientos de textos, docenas de mensajes de voz y numerosos correos electrónicos de miembros de la familia. Iban desde acusaciones airadas hasta súplicas llorosas, desde preguntas prácticas sobre dónde había guardado ciertos artículos de las fiestas hasta intentos de manipulación para inducir culpa. Tu sobrino lloró cuando no hubo regalos de la tía Paloma. Papá dice que su presión arterial está elevada por todo este estrés que has causado. Mamá tuvo que tomar un sedante en Nochebuena. Espero que estés contenta contigo misma. ¿Dónde pusiste el mantel bueno? Lo buscamos por todas partes.
Leerlos fue como ver una obra de teatro con personajes predecibles, cada uno desempeñando su papel asignado en el drama familiar. Por primera vez, pude ver claramente las tácticas de manipulación, reconociendo cómo siempre habían funcionado conmigo antes. Después de una cuidadosa consideración, decidí escribir un único correo electrónico y enviárselo a todos en la familia. Quería expresar mis sentimientos claramente una sola vez, en lugar de verme envuelta en discusiones individuales que agotarían mi energía y mi resolución. He pasado tiempo reflexionando sobre nuestra dinámica familiar y mi lugar dentro de ella, escribí. Durante años, he dado todo lo que he podido para crear experiencias especiales para todos ustedes, a menudo con un costo personal, financiero y emocional significativo para mí. Cuando finalmente pedí más equilibrio y consideración, no solo se me negó, sino que de hecho se me desinvitó de la misma reunión que he trabajado tan duro para crear durante una década. Esta experiencia ha sido dolorosa, pero esclarecedora. Ahora entiendo que la relación que hemos tenido ha sido fundamentalmente desequilibrada, conmigo dando constantemente mientras recibía muy poco a cambio. Este patrón no es saludable para ninguno de nosotros. En el futuro, estableceré límites más firmes sobre lo que puedo y contribuiré a las reuniones familiares. Ya no seré la única organizadora, financiadora y ejecutora de las fiestas familiares. Participaré como un miembro más de la familia, en igualdad de condiciones, o no participaré en absoluto. Estoy abierta a reconstruir nuestras relaciones en términos más saludables si eso es algo que ustedes también quieren. Pero requerirá el reconocimiento de patrones pasados, disculpas genuinas por comportamientos hirientes y un compromiso con interacciones más equilibradas en el futuro. Los quiero a todos, pero también necesito quererme a mí misma lo suficiente como para dejar de aceptar un trato que me menosprecia. Las respuestas fueron tan variadas como reveladoras del carácter de cada persona. Mi padre respondió con un mensaje escueto sobre lo decepcionado que estaba por mi continuo egoísmo y cómo los verdaderos miembros de la familia no llevan la cuenta. Mi madre envió un largo y lloroso correo electrónico sobre cómo yo siempre había sido difícil y sensible y cómo ella había hecho lo mejor que pudo conmigo a pesar de mi personalidad desafiante. Javier no respondió directamente, pero publicó otra vaga actualización en las redes sociales sobre personas tóxicas que crean drama y luego se hacen las víctimas. Soledad envió una lista con viñetas de todas las formas en que supuestamente yo había fallado a la familia a lo largo de los años, omitiendo convenientemente todo lo que había contribuido. Tomás envió un breve mensaje que parecía casi conciliador hasta la última línea: cuando estés lista para disculparte por arruinar la Navidad, estaremos aquí. La tía Lidia, predeciblemente, envió un mensaje intentando posicionarse como la pacificadora: ambas partes tienen puntos válidos, pero la familia debe ser lo primero. Tu madre está desconsolada. Solo Raquel, mi joven prima, envió un mensaje de apoyo genuino: creo que eres increíblemente valiente. Están todos en negación, pero yo te veo. En lugar de sentirme herida por sus respuestas, las encontré extrañamente confirmatorias. Me habían mostrado exactamente quiénes eran y lo poco que valoraban mis sentimientos o mi perspectiva. La claridad fue dolorosa, pero necesaria. Por recomendación de Mateo, comencé a ver a la doctora Clara Serrano, una terapeuta especializada en dinámicas familiares. Nuestra primera sesión fue reveladora. Lo que describe suena como un sistema familiar clásico con roles rígidos, explicó. Se te asignó el papel de cuidadora y facilitadora desde el principio, y cualquier intento de salir de ese papel amenaza a todo el sistema. ¿Por qué querrían mantenerme en un papel que me agota?, pregunté. Porque les beneficia, dijo simplemente. Has estado gestionando sus emociones, sus conflictos, sus responsabilidades y sus fiestas. Si dejas de hacer eso, tienen que enfrentar sus propios problemas y asumir la responsabilidad de sus propias experiencias. Muchas personas lucharán muy duro para evitar ese tipo de rendición de cuentas. Durante los meses siguientes, nuestras sesiones me ayudaron a comprender los patrones profundos que habían moldeado mis relaciones, no solo con mi familia, sino en todas las áreas de mi vida. Reconocí cómo me sobrecargaba constantemente, anticipando las necesidades de los demás antes que las mías, buscando la aprobación a través del servicio en lugar de creer que era digna de amor simplemente por ser yo misma. Sanar no significa que tengas que cortar por completo con tu familia, me aseguró la doctora Serrano. Pero sí significa establecer y mantener límites claros, incluso cuando ellos se opongan. Y se opondrán, porque tus límites amenazan su comodidad. Tenía razón.
A medida que el invierno se convertía en primavera, la presión de mi familia se intensificó. Mi madre comenzó a llamar a amigos en común para expresar su preocupación por mi estado mental. Mi padre intentó reclutar a Mateo para hacer entrar en razón a Paloma. Soledad difundió rumores dentro de nuestra familia extendida sobre mi crisis y abandono de los deberes familiares. Cada intento de manipulación fortaleció mi resolución en lugar de debilitarla. Mantuve un contacto mínimo, respondiendo a la comunicación directa de manera educada pero breve, sin dejarme arrastrar a discusiones o chantajes emocionales. Para el verano, había surgido un nuevo patrón. Algunos miembros de la familia, al darse cuenta de que iba en serio con mis límites, comenzaron a ajustar su enfoque. Tomás y su esposa nos invitaron a Mateo y a mí a cenar sin otra agenda que la de reconectar. La velada fue un poco incómoda pero cordial, evitando cuidadosamente los temas sensibles. Mis padres y Soledad permanecieron atrincherados en sus posiciones, alternando entre un silencio frío e intentos de manipulación emocional. Javier se movía en un punto intermedio, contactándome ocasionalmente con cautelosos intentos de conversación normal. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, recibí la esperada presión para reanudar mi papel como coordinadora de las fiestas. Decliné de manera educada pero firme, sugiriendo en su lugar que todos contribuyeran a una reserva en un restaurante si querían reunirse como familia. Eso no es un verdadero Día de Acción de Gracias, protestó mi madre. Es un tipo diferente de acción de gracias, corregí. Y es con lo que me siento cómoda este año. Al final, algunos miembros de la familia eligieron asistir al Día de Acción de Gracias en el restaurante Tomás, su esposa, y sorprendentemente, Javier, mientras que otros se negaron por principio, mis padres, Soledad y su familia. La comida fue algo tensa pero manejable, un pequeño paso hacia posibles nuevas dinámicas familiares. A medida que se acercaba de nuevo la Navidad, sentí una sensación de libertad que no había experimentado en años. Mateo y yo decidimos organizar una reunión para amigos y colegas que, como nosotros, se quedaban en Chicago para las fiestas. Yesenia y Antonio aceptaron inmediatamente nuestra invitación, junto con varios otros amigos e incluso Raquel, quien se había distanciado cada vez más del drama familiar para apoyarme. Planificar esta reunión se sintió completamente diferente a mis experiencias navideñas anteriores. Disfruté de los preparativos sin sentirme agobiada por ellos. Los amigos se ofrecieron a traer platos, ayudar con las decoraciones y compartir el trabajo de forma natural, sin que se les pidiera. El contraste con mis experiencias familiares no podría haber sido más marcado. En Nochebuena, exactamente un año después de haber huido a la cabaña de Wisconsin, nuestro apartamento se llenó de risas, conversación y calidez genuina. Mirando alrededor los rostros de las personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellos, sentí una profunda sensación de paz. Mateo me encontró en el balcón, donde había salido un momento para una reflexión tranquila. ¿Cómo te sientes?, preguntó, envolviéndome en una manta contra el frío de diciembre. Completa, dije, sorprendiéndome a mí misma con la palabra. Por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde debería estar, con personas que me ven por quien soy. Tu familia se perdió de conocer a una persona increíble, dijo él. Ellos se lo pierden. La verdad de sus palabras se posó sobre mí como la suave nieve que comenzaba a caer sobre la ciudad. Mi familia había perdido la oportunidad de conocerme como realmente era porque estaban demasiado interesados en quién necesitaban que yo fuera para ellos. Al tratar de ganar su amor a través de una entrega interminable, había permitido una dinámica que nunca podría traer una conexión genuina. El mayor regalo que me había dado a mí misma fue el coraje de alejarme de relaciones que me menospreciaban, incluso cuando esas relaciones eran con la familia. Los lazos de sangre, había aprendido, no garantizaban nada sobre la calidad del amor o el respeto que recibirías. La familia, ahora lo entendía, no se trataba de obligación, ni de llevar la cuenta, ni de actuaciones navideñas perfectas. La verdadera familia, ya sea de sangre o la que uno elige, se trata de cuidado mutuo, respeto por los límites y amor que no requiere ser ganado. Mientras estaba allí, viendo la nieve transformar la ciudad, sentí gratitud por el doloroso mensaje de texto que finalmente había roto el patrón y me había liberado. A veces, las heridas más profundas se convierten en nuestros mayores maestros si tenemos el coraje de aprender de ellas. Me volví hacia Mateo con una sonrisa. Volvamos adentro. La familia está esperando. Y allí estaban,
Mi verdadera familia de amigos y seres queridos que me valoraban simplemente por ser Paloma. Sin necesidad de actuar. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que te daban por sentado? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para defenderte? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo si mi historia resonó contigo. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer es amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quienes no te valoran. Les deseo a todos la fuerza para crear las relaciones amorosas que realmente merecen.